Jesucristo está a punto de regresar para iniciar en la tierra su reinado de paz, felicidad y prosperidad de 1000 años. ¿Qué dice la Biblia sobre ese tiempo glorioso? ¿Por qué tantos cristianos profesantes hoy parecen pensar que la recompensa de los santos será yacer sobre las nubes y tocar arpas por toda la eternidad? Pocos de los más de 1000 millones de seguidores de Jesús hoy en día entienden el verdadero evangelio. La mayoría de los llamados cristianos han sido engañados al creer un evangelio falso sobre la persona de Cristo, mientras niegan el mensaje real que Él trajo a esta tierra hace casi 2000 años. Segunda de Corintios 11:4, del 13 al 15, Gálatas 1, del 6 al 9. Si el cristianismo actual realmente entendiera y enseñara el verdadero evangelio, y la palabra evangelio significa buenas noticias, entonces este mundo sabría que el reino de Dios pronto se establecerá, literalmente, en esta tierra. La fiesta de los tabernáculos o fiesta de la recolección representa la próxima llegada, tan esperada y pacífica gobernación del Mesías sobre esta tierra durante 1000 años prósperos y gozosos. Cristo, los primeros apóstoles, Pablo y la iglesia primitiva guardaron y enseñaron todos los días santos de Dios, incluido este. Para obtener pruebas sólidas de la Biblia, consulte el estudio bíblico especial titulado Los días santos de Dios en el Nuevo Testamento, que comienza en la página 17 de esta revista. Edward Gibbon, en su obra La decadencia y caída del Imperio Romano, nos informa claramente que los primeros cristianos creyeron en el gobierno literal de Cristo sobre esta tierra durante 1000 años. La antigua y popular doctrina del milenio estaba íntimamente relacionada con la segunda venida de Cristo. Como las obras de la creación habían sido terminadas en 6 días, su duración en su estado actual, según una tradición que se atribuyó al profeta Elías, se fijó en 6000 años. Por la misma analogía, se infirió que este largo periodo de trabajo y contención, que ya casi había transcurrido, sería sucedido por un gozoso sábado de 1000 años, y que Cristo, con el grupo triunfante de los santos y los elegidos que habían escapado de la muerte o que habían sido revividos milagrosamente, reinaría sobre la tierra hasta el tiempo señalado para la última y general resurrección. Edward Gibbon afirma que esta creencia en el milenio era la visión común de los primeros cristianos. La seguridad de tal milenio fue cuidadosamente inculcada por una sucesión de padres desde Justino Mártir e Ireneo, quienes conversaron con los discípulos inmediatos de los apóstoles, hasta Lactancio, que fue preceptor del hijo de Constantino. Aunque puede que no sea universalmente recibido, la creencia en el milenio parece haber sido el sentimiento reinante de los creyentes ortodoxos. Pero cuando el edificio de la iglesia, ahora había surgido el falso cristianismo, estaba casi terminado, el apoyo temporal, la creencia en el milenio, fue dejado de lado. La doctrina del reinado literal de Cristo sobre la tierra fue tratada al principio como una alegoría profunda. Fue considerada gradualmente como una opinión dudosa e inútil, y finalmente fue rechazada como una invención absurda de la herejía y el fanatismo. Cuando los apóstoles desaparecieron del lugar, surgieron los falsos maestros. Estos falsos maestros negaron el verdadero evangelio de que Cristo y sus santos literalmente reinarían sobre esta tierra, y recurrieron a la fábula de que los cristianos, después de la muerte, iban al cielo para recibir su recompensa. Mateo 7 del 15 al 23, 24, 4 y 5, 11, 24. Hechos 20 del 28 al 31 y 2 de Corintios 11 del 3 al 15. La fiesta de los tabernáculos, la gran fiesta de la cosecha de otoño, era un tipo perfecto de la gran cosecha de vidas humanas que pronto vendría sobre esta tierra. Jesucristo regresará para establecer el reino de Dios en el último momento antes de que el hombre carnal, bajo el dominio de Satanás, finalmente se destruya a sí mismo. Mateo 24, 21 y 22. Si el Creador regente del universo no interviniera, ni un solo ser humano quedaría vivo en esta tierra.
El libro de Apocalipsis nos muestra lo que sucederá cuando Cristo regrese a gobernar este mundo. Y vi a un ángel descender del cielo, teniendo en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Y prendió al dragón, esa serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó en el abismo y lo encerró, y puso sobre él un sello, para que no engañe más a las naciones. Apocalipsis 20 del 1 al 3. Uno de los primeros actos de Cristo en su segunda venida será atar a Satanás para que el diablo ya no pueda engañar al mundo. Apocalipsis 12:9. Entonces, ¿qué pasará? Y vi tronos, y los santos se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, el milenio. Pero los demás de los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección, la resurrección de los santos que gobernarán con Jesucristo durante el milenio. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre los tales la muerte segunda no tiene poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán sobre la tierra con él 1000 años. Apocalipsis 20, del 4 al 6. Jesucristo prometió que a los santos, aquellos que se dejan gobernar por la ley de Dios, los que vencen y perseveran hasta el fin, se les daría poder sobre las naciones. Apocalipsis 2, 26, 27 y 3, 21. Y que reinarían con él en la tierra. Apocalipsis 5:10, Daniel 7:27 y 2:44. Jesús entonces será Señor de señores y Rey de reyes. Apocalipsis 17:14. Zacarías profetizó que el Eterno será Rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá un solo Eterno y uno su nombre. Zacarías 14:9. La sede de Jesús estará en Jerusalén. Jeremías 3:17. Desde donde Él y sus santos gobernarán el mundo. El reino de Dios, la familia de Dios, gobernará esta tierra en verdadera paz, prosperidad y felicidad. Notemos algunas de las muchas escrituras que describen el maravilloso mundo que vendrá mañana. Con Satanás atado, metido en un abismo y restringido durante 1000 años para que no engañe a las naciones, ¿qué sucederá? Él, Satanás, que hirió a los pueblos con ira, con golpe continuo, el que gobernó a las naciones con ira, es perseguido y nadie se lo impide. Toda la tierra está en reposo y en silencio. Prorrumpen en cantar. Isaías 14, 6, 7. Sí, las naciones prorrumpirán en cantar cuando Satanás sea atado. La tierra finalmente conocerá la paz, no más conflictos ni guerras. Entonces Dios abrirá por primera vez las mentes de todas las personas a su verdad. Isaías 25, 7. Dios comenzará a ofrecer su Espíritu Santo y salvación a la humanidad en su conjunto. La naturaleza misma del hombre, su orientación carnal y egoísta hacia recibir en lugar de dar, será cambiada a la manera de Dios de dar, servir, compartir, de tener preocupación por los demás igual o mayor que la preocupación por uno mismo. Jeremías 31, del 31 al 34. Por fin, la ley de Dios estará escrita en los corazones y las mentes de toda la humanidad, y el crimen, la guerra, las enfermedades y la violencia desaparecerán. El hombre aprenderá que la obediencia a la ley de Dios produce grandes dividendos. La humanidad realmente comenzará a buscar a Dios, querrá aprender y vivir según el camino de Dios. Y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, y todas las naciones correrán hacia él, y muchos pueblos irán y dirán: venid y subamos al monte de el Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará sus caminos y andaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley de Dios y la palabra del Señor desde Jerusalén. Y él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni aprenderán más la guerra. Isaías 2, del 2 al 4. El profeta Miqueas añade este interesante detalle: pero cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los espante, porque la boca del Eterno de los ejércitos lo ha hablado.
Miqueas 4:4. Hoy en día la gente vive con el temor constante de la violencia y el crimen por parte de sus semejantes. Las naciones viven con el temor de la nube nuclear en forma de hongo, pero en el maravilloso mundo de mañana nadie los atemorizará. El hombre no solo estará en paz con sus semejantes, sino también con la naturaleza misma. Dios también cambiará la naturaleza de los animales. Y el lobo morará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito, y el becerro y el cachorro de león y el animal gordo juntos. Y un niño los pastoreará, y la vaca y la osa apacentarán juntos. Sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Y el niño de pecho jugará en la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No herir ni destruir en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar. Isaías 11, del 6 al 9. Qué era tan maravillosa y utópica está a punto de amanecer en este planeta. Se producirán revoluciones en la agricultura y la construcción. El hombre ya no estará ocupado con la guerra y tratando de dañar a sus semejantes. Bajo la dirección de Cristo y los gobernantes inmortales, el hombre podrá dedicar sus energías a la producción de alimentos y a reconstruir adecuadamente la civilización. Dios incluso cambiará el clima y los paisajes para promover la prosperidad física del hombre. Isaías 30, del 23 al 25. Isaías 35 da más detalles sobre el reinado del Mesías. El desierto y el lugar solitario se alegrarán por ellos, y el desierto se regocijará y florecerá como la rosa. Florecerá abundantemente y se regocijará con alegría y canto. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se abrirán los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo y la lengua del mudo cantará, porque en el desierto brotarán aguas y arroyos en la soledad, y la tierra seca se convertirá en estanque, y la tierra sedienta en manantiales de aguas, y habrá allí calzada y camino de santidad. Versículos 1, 2 y del 5 al 8. Por fin la ley de Dios estará escrita en los corazones y las mentes de toda la humanidad, y el crimen, la guerra, las enfermedades y la violencia desaparecerán. El hombre aprenderá que la obediencia a la ley de Dios produce grandes dividendos. La humanidad realmente comenzará a buscar a Dios. Ya no miles de personas morirán de hambre diariamente, mientras que otros millones sufran desnutrición por alimentos. Amós 9 del 13 al 15. ¡Qué época de prosperidad! El hombre tendrá abundantes motivos para regocijarse. Jeremías 31, 12, 13 y 30, 19. Durante el milenio, el pueblo de Dios mostrará a las naciones de esta tierra cómo construir y cómo restaurar, a diferencia de hoy, cuando tantos están empeñados en derribar y destruir. Isaías 61, 4. Bajo el entrenamiento de Cristo y de los inmortales hijos de Dios nacidos del Espíritu, el hombre finalmente aprenderá y practicará el camino de Dios, el camino hacia toda bendición abundante. La religión y la educación estarán inextricablemente entrelazadas. Isaías 30, 20, 21. Los santos inmortales podrán aparecer de repente y reprender a cualquiera que vaya por el camino equivocado. Se impondrá la verdadera religión. La humanidad comenzará a guardar todas las leyes de Dios, lo que incluirá la observancia de sus sábados y días santos. Isaías 66, 23, 24, Zacarías 14 del 16 al 19. Los individuos que se rebelen contra el gobierno de Cristo serán castigados con rapidez y seguridad. Cuando el hombre comience a guardar los días santos de Dios, incluida la fiesta de los tabernáculos, además no habrá más confusión de lenguas. Toda la tierra se unirá con un solo idioma. Sofonías 3:9. Y durante el milenio, Jesucristo, Dios mismo, morará en la tierra, en Jerusalén, con la humanidad. Isaías 33, 17 al 20, Joel 3, 20, 21. Jerusalén se convertirá verdaderamente en la ciudad de la paz durante el milenio. Esta tierra no puede conocer una paz verdadera y duradera. Isaías 59, 8. Hasta que el príncipe de paz, Isaías 9, 6 y 7,
regrese a este planeta y establezca su gobierno mundial. Se nos ordena regocijarnos durante las celebraciones de la fiesta de los tabernáculos, porque esta gran fiesta de la recolección representa la próxima venida del reino de Dios, cuando Cristo hará precisamente eso. La palabra de Dios tiene mucho más que decir acerca de cómo será el reino de Dios de lo que hemos podido cubrir en este artículo. Si desea saber más, lea nuestro folleto gratuito, El maravilloso mundo de mañana. Cuando Dios restablezca su ley y su forma de vida, su gobierno divino, en esta tierra cansada de guerras, entonces tendremos paz, felicidad, salud abundante y prosperidad mundial sin precedentes. Este maravilloso mundo de mañana, el reinado de 1000 años del reino de Dios, será un tiempo de regocijo supremo para todas las naciones. ¿Qué mundo será ese?